¿Pierdes el control con facilidad frente a algunas cosas? Cuando te da ira, ¿hablas sin pensar y ofendes a otros? ¿O simplemente cuando estás enojado te dejas llevar por tus impulsos haciendo cosas que hieren a otras personas? ¿Pierdes el control en el manejo de tus finanzas y siempre vives en deudas, cortico y en un descontrol completo del dinero? ¿Te cuesta frenar las mentiras? ¿Simplemente las dices? ¿Pierdes el control frente a los deseos impuros, a pensamientos y pecados sexuales? ¿Pierdes el control cuando estás con este aparatico y sobre todo cuando estás a solas? Y aquí en este aparatico aparecen muchas cosas sucias, feas, y pierdes el control y te quedas viéndolas. ¿Pierdes el control cuando tratas de cumplir aún una dieta sana? Tú sabes que debes dejar de comer algunas cosas que no son sanas y te propones hacer una dieta sana, pero fácilmente la rompes y no logras cuidar tu cuerpo. Pierdes el control muchas veces y te dejas llevar por la pereza, perdiendo tiempo valioso. Fácilmente te enredas en pleitos, en rencillas, en conflictos con otros. Cuando alguien te ofende, sencillamente das rienda suelta a tus impulsos y respondes con malas palabras. Por ejemplo, tenemos el caso de la representación. Ese es un punto duro para los cristianos. Cuando estamos conduciendo el auto y alguien nos cierra, ¿qué decimos? ¿O nos quedamos tranquilos, serenos, callados? ¿Te es difícil frenar la lengua? ¿Abres la boca para criticar, para chismear? La codicia, la envidia se apoderan de tus pensamientos continuamente. ¿Eres esclavo de algún vicio, cigarrillo, alcohol, drogas o masturbación? Porque la masturbación es un vicio. Muchas veces te preocupas por hacer cosas buenas y quieres hacerlas, pero no lo logras. Cada uno sabe qué respuesta ha dado a estas preguntas. Pero todo esto tiene que ver precisamente con el autocontrol. Y hoy vamos a hablar de dominio propio. Dominio propio es autocontrol, es el control de nosotros mismos en todas las áreas de nuestra vida. Y si miramos, todos en algún momento fallamos en esto, perdemos el control. El libro de Proverbios, en el capítulo 25, el versículo 28, dice así: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Las ciudades antiguas tenían que tener grandes muros que las protegían. Y el proverbio nos dice que una persona que no tiene dominio propio es una persona que se parece a una ciudad sin muro. Una ciudad sin muro está desprotegida. Cuando no tenemos dominio propio, no tenemos protección. Estamos a la deriva. Y yo quiero hablar tres puntos en este momento, en este tiempo de reflexión de la palabra. El primero es: el dominio propio es una faceta del fruto del Espíritu Santo.
¿Recuerdan ustedes en Gálatas 5 el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es lo mismo que dominio propio? Si es una faceta del Espíritu Santo, estamos hablando que Dios nos puede dar el dominio propio, el control de nosotros mismos en forma sobrenatural. Podemos recibirlo de Él. Por eso Efesios 5:18 dice: sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando nos dice sed llenos, es porque necesitamos realmente que venga el Espíritu sobre nosotros y nos empodere, que el poder de Dios venga a nuestras vidas y que nos dé esa fuerza sobrenatural para hacer las cosas que tenemos que hacer. Hay muchas cosas buenas que tenemos que hacer, ¿cierto? Todos lo sabemos. Pero fallamos muchas veces, no las logramos, pues necesitamos la fuerza del Espíritu, el dominio propio, para que venga el Señor sobre nosotros y tengamos esa fuerza de voluntad de hacerlo. Me comprometí este año a orar todos los días, a tener un tiempo diario con Dios en oración y a estudiar la Biblia. Señor, dame la fuerza para hacerlo disciplinadamente. Este año quiero hacer una dieta porque necesito dejar algunas cositas que no son buenas para mi salud. Señor, dame la fuerza para hacerlo. La fuerza sobrenatural. Por ejemplo, la ira. ¿Cuánto daño causamos cuando nos enojamos? Y dice Proverbios 29:11: el necio da rienda suelta a su enojo, pero el sabio sabe cómo calmarlo. Cuando dice el sabio, está hablando de la persona que tiene dominio propio. Cuando estás enojado, en el dominio propio tienes la fuerza de voluntad de decir: no hablo hasta que el enojo me pase. No ores nunca para que, Señor, quítame este enojo, que no vuelva a sentir enojo. No ores así, porque el enojo es una emoción normal de todo ser humano. Todos nos irritamos en algún momento, algo nos molesta. Pero la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Eso significa que yo debo usar del dominio propio para que cuando estoy enojado y estoy temblando de la ira y a algunos se les para el pelo, ¿sí? Entonces yo digo: no hablo hasta que me calmo, hasta que me sereno. Y cuando me calmo, hablo con amabilidad para arreglar la situación. En eso se necesita el dominio propio. Hay otro proverbio que dice en el Proverbio 10:19: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El que sabe decir: estas palabras no van a bendecir a mi prójimo, no las digo. El que sabe escoger, pensar antes de hablar, está ejercitando el dominio propio. Aún para eso, y de verdad que muchas veces hacemos mucho daño con nuestro hablar. Hablamos cosas que no edifican, que no bendicen, y muchas veces hablamos cosas que hieren a otros. ¿Cuánto necesitamos ejercer del dominio propio? Aún para la buena administración del dinero se necesita autocontrol. Aún también para rechazar los pecados sexuales se necesita dominio propio para frenar los pensamientos impuros en la puerta de la mente. Para hacer ejercicio,
¿Cuántos han dicho en enero, este año sí voy a ir a trotar todos los días? ¿Cuántos han dicho eso? A ver. Y vaya a ver uno si en marzo todavía estamos trotando, ¿no? Este año me matriculo en la escuela de idiomas, voy a aprender inglés. Y vaya a ver si en marzo o en junio se aprendió algo o no. Este año termino el bachillerato. ¿Se logró? ¿Cuántas cosas decimos al comienzo de año? Y es porque falta el dominio propio. Se necesita dominio propio, aún para dejar los vicios, el alcohol, el cigarrillo, las drogas, la masturbación. Se necesita dominio propio para dejar la pereza, para dejar la pasividad. Muchos son pasivos y hay que ejercitarnos, tener disciplina de decir, no, voy a usar muy bien el tiempo. Se necesita dominio propio para las 3 disciplinas cristianas. ¿Qué son cuáles? Ustedes las saben. Orar, estudiar la Biblia y ayunar. Hoy sí que necesitamos dominio propio, ¿no? Para el ayuno, yo los felicito a ustedes. El poder decir uno, hoy no voy a desayunar, hoy no voy a almorzar, voy a dedicar este día al Señor. No voy a tomar alimentos, solo voy a tomar agua. Voy a dedicar este día al Señor. Eso no es masoquismo. Esto se trata de que yo estoy aprendiendo a dominar mis impulsos carnales, mi naturaleza humana, y decir, este sacrificio lo voy a hacer para honrar a mi Dios, para adorar a mi Dios, para buscar su presencia. En el ayuno nuestra carne se aquieta y nuestro espíritu se abre para Dios. Es una disciplina y necesitamos el dominio propio. Necesitamos el dominio propio para rechazar lo malo. Necesitamos dominio propio para dejar las malas amistades que a veces dañan. Necesitamos el dominio propio para no ceder a la tentación. Necesitamos el dominio propio con este. Y sí que falta. Si tú estás viendo que este aparatico está tomando control sobre ti, haz un ayuno de celular. Ejerce el dominio propio. Eso de que nos sentamos la familia a almorzar y todos andan en esto y nadie habla. Eso de que estás metido en esto cada vez que estás mirando. Y lo que les dije ya, aquí salen muchas cosas feas y aquí hay mucha pornografía. ¿Qué haces tú cuando miras tu celular o tu computador o la internet a solas? ¿Ejerces el dominio propio para pasar eso, para no verlo? ¿Ejerces el dominio propio para decir, voy a entrar al servicio, apago este aparato, voy a orar, apago este aparato? O mientras estás orando suena este aparato y ¡ay, me llegó un mensaje! Perdóneme Dios, un momentico, que este es un mensaje urgente. Bueno, ya. ¿En qué íbamos, papá Dios? Sí, Señor, sigue bendiciendo a Colombia. Necesitamos el dominio propio. ¿Cuántas cosas nos proponemos hacer y no las logramos porque falta el dominio propio? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para desarrollar en nosotros el dominio propio. Lo segundo que quiero hablarles es que en el desarrollo del dominio propio hay algo más profundo que nos enseña la Biblia. Y es que como discípulos del Señor tenemos que llegar a un punto de tomar la decisión de morir a nuestro ego. ¿Morir a qué? A nuestro ego. Ese es nuestro yo que dice, ¿no sabes quién soy yo?
¿sí? Ese ego que dice yo quiero, yo deseo, yo necesito, a mí nadie me hace daño. Ese yo que está allí alimentado por la naturaleza pecaminosa, por nuestra carnalidad que heredamos de nuestro padre Adán. La Biblia nos habla que tenemos que morir a ese ego, a ese yo, a esa naturaleza pecaminosa. Quiero que si tienen su Biblia vayan conmigo rápidamente o lo lean en la pantalla. Romanos capítulo 7. Y es lo que el apóstol Pablo dice, y él mismo está luchando con esto. Ya lo hemos leído en ocasiones anteriores, pero quiero que lo tengamos nuevamente presente. Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, está hablando el apóstol Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en Dios, ¿sí? Mi espíritu se deleita en Dios, pero veo otra ley en mis miembros, la naturaleza carnal, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí es cuando Pablo dice estas palabras: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí. Nuestro yo está allí alimentado con esa vieja naturaleza de pecado. Y ese yo tiene sus impulsos, sus deseos hacia el pecado y nos empuja hacia el pecado. Y por eso es determinante que todo hijo de Dios, todo discípulo del Señor, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Y cuántos anhelan ser un verdadero discípulo del Señor? Eso tiene un costo. El verdadero discípulo del Señor llega al punto de morir a su yo, a su ego, morir a la naturaleza pecaminosa. Y por eso dice en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado su carne, esa naturaleza pecaminosa, ese yo que quiere pecar. Es que yo quiero satisfacer mis deseos, es que yo necesito. Es la ley, es lo que hay hoy en este movimiento de homosexualismo. Pero yo qué hago si yo siento deseos a amar a una persona del mismo sexo, yo siento ese impulso. Pues si hay esos impulsos, si hay esos deseos pecaminosos, la Biblia te dice a ti que el verdadero discípulo del Señor toma su cruz, muere a su yo, es crucificado su yo y sigue al Señor. El que no toma la cruz de Jesús y muere a su naturaleza pecaminosa, al viejo hombre, no puede ser un verdadero discípulo del Señor. Ahí mismo en Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué lindo que podamos llegar a ese punto
a ese punto de comprender que hay dentro de nosotros una naturaleza de pecado que quiere siempre hacer lo contrario a la voluntad de Dios, y que esta naturaleza alimenta nuestro ego y nos empuja hacia el mal, y que nosotros tenemos que llegar al punto de tomar una decisión. La decisión de morir a ese viejo hombre de pecado, como dice Efesios, ese viejo hombre de pecado que está viciado de apetitos y deseos pecaminosos. Señor, ya no quiero vivir yo, ya no quiero hacer lo que mis deseos pecaminosos me empujan a hacer. Yo decido morir a ello y resucitar a una nueva vida en Cristo, que ya no se vive conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. La Biblia nos habla del atleta. El atleta tiene que abstenerse de muchas cosas disciplinadamente para poder ganar una competencia. El Señor nos ha llamado a correr la carrera de la vida, y tenemos que ser esos buenos atletas, que tenemos que abstenernos del peso del pecado para que al final de esa carrera podamos ganar la vida eterna. ¿De qué te vale, amigo, hermano que me escuchas, disfrutar aquí todos los deseos pecaminosos de tu carne? ¿De qué te vale aquí darle rienda suelta a todos tus apetitos desordenados de la carne, si un día estaremos separados una eternidad de nuestro Dios? De nada vale. ¿De qué nos vale vivir muertos en el pecado cuando Jesucristo murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia? Pero esa vida en abundancia solo la ganamos corriendo disciplinadamente esa carrera, absteniéndonos, así como el atleta tiene que tomar solo ciertos alimentos y tiene que disciplinadamente correr varias horas entrenándose diariamente. De la misma manera el Señor nos llama hoy a ejercer el dominio propio, a caminar una carrera cristiana, a correr una carrera cristiana en forma disciplinada, ejerciendo el dominio propio para alcanzar la vida abundante que nos da Jesús, y que podamos un día disfrutar de la vida eterna. Lo tercero que quiero decirles es que, a más de morir al viejo hombre de pecado, debemos crecer en dominio propio, comprendiendo que debemos fortalecer nuestra voluntad. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y eso quiere decir que nos dotó de mente y voluntad. Dios nos dio mente para razonar, para comprender, y Dios nos dio voluntad para decidir. Así que Dios quiere que la voluntad la fortalezcamos con el poder del Espíritu Santo. Dios quiere que usemos nuestra voluntad para decir no a lo malo. Dios quiere que usemos nuestra voluntad para hacer las cosas que debemos hacer como hijos de Dios. No permitas, hermano querido, que tu voluntad esté en pasividad. Dios quiere que la uses. Dios quiere que uses la mente para comprender el evangelio de Dios, la verdad de Dios, y Dios quiere que uses la voluntad para caminar en esa verdad, para decidir caminar en esa verdad. El diablo quiere, mientras tanto, mantener tu mente y tu voluntad en pasividad, porque de esa manera él logra tenernos en esclavitud.
Las artimañas de Satanás es mantener la mente y la voluntad del ser humano en engaño y en pasividad, y así lo convierte en su esclavo. Por eso tenemos en Colombia tantas personas en esclavitud, tantas personas que toman malas decisiones, tantas personas que están alejadas de Dios, que piensan en forma diferente, muy alejados de la verdad de Dios y caminan hacia la perdición. Pero si la luz de Jesucristo ha llegado a tu vida, hermano querido, si la luz de Jesús resplandeció en tu corazón, usa tu mente para llenarla de la verdad de Dios. Esta es la verdad. Usa tu mente y llénala de la verdad de Dios. Y camina, toma la decisión de caminar en esa verdad. Porque eso te lleva a la vida. En los primeros libros de la Biblia, un día Dios le dijo a su pueblo, les dijo: este es el camino. Si no obedecen a mis mandamientos, este es el camino hacia la muerte. Y si obedecen a mis mandamientos, este es el camino hacia la vida. Escojan ustedes, dijo Dios a su pueblo, escojan ustedes qué quieren hacer, muerte o vida. Y hoy Dios nos dice lo mismo. Yo les di capacidad para razonar, yo les di capacidad para elegir, para decidir. Ustedes escogen si quieren llenar su mente de la verdad de Dios y decidir caminar en la verdad de Dios. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ese versículo, y hay muchos en la Biblia, pero les estoy colocando este ejemplo. Este versículo nos está mostrando que tenemos que tomar una decisión. Si tomamos la decisión de morir al hombre de pecado por el poder de Dios, entonces viviremos. Tú tomas la decisión. Dios siempre actúa después de que tú hayas comprendido, razonado y hayas tomado una decisión. Y si tú decides por Dios, Él entra a actuar. Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios no quiere que nosotros le sigamos a Él como robots, ¿sí? Dios nos dio mente y voluntad y Él no quiere manipularnos. Nunca Dios nos manipula como títeres. Dios es todo un caballero que respeta en nosotros el libre albedrío, mientras que el diablo no lo hace. El diablo quiere entrar en la persona, poseerla, esclavizarla, manipularla, controlarla a su antojo para llevarla a la destrucción. Dios te dice a ti: hijo, te di voluntad, úsala, levántate y úsala. Levántate y elige el camino de la vida y Dios te respaldará. Levántate y decide hacer la voluntad de Dios y Dios estará allí contigo. Levántate y toma la decisión de morir a tu naturaleza pecaminosa, a crucificarte con Cristo, y vivirás y verás la vida abundante en Dios y lo más hermoso de todo, una eternidad con Él, porque eso es lo que cuenta. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios te lo da. Dios te lo da.
Si tú tomas la decisión, entonces el Espíritu Santo viene sobre ti, sopla sobre ti y te da de su poder. Señor, yo quiero llevar una vida disciplinada de oración, de estudio de la palabra, de ayuno. Dame tu fuerza para hacerlo. Señor, yo quiero cuidar de mi cuerpo, quiero comer los alimentos correctos, quiero hacer ejercicio todos los días. Señor, dame la fuerza para hacerlo. Señor, yo no quiero ceder a mis apetitos desordenados, yo quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero ceder a la mentira, no quiero ceder al enojo, no quiero ceder a los pensamientos laxivos, no quiero ceder a la rencilla, no quiero ceder a mantenerme en pleito, en discusión. Señor, dame tu fuerza para hacerlo. Y cuando yo tomo esa decisión y me dispongo para Él, el Espíritu viene sobre mí y me da esa fuerza que necesito, que no es mía, sino es sobrenatural. No es fácil llevar una vida disciplinada, no es fácil tomar esas decisiones que agradan a Dios. No sé por qué, pero de verdad, lo malo es muy fácil hacerlo. Pero lo que es bueno cuesta. Pero ahí está el Señor para ayudarnos cuando Él ve esa disposición. Jesús mismo estuvo en Getsemaní y estuvo llorando allí delante del Padre. Lo que le esperaba no era nada fácil, ir a morir en esa cruz. Y en Getsemaní Él llora y le dice: Papá Dios, si puedes en este momento, si hay un plan B, si se puede hacer otra cosa, que yo no tenga que ir a esa cruz, pero que no sea mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y en obediencia caminó hacia la cruz y entregó su vida por la humanidad, por ti y por mí. Y hoy, por esa obediencia, por esa decisión de Jesús de valor, de ir a la cruz, hoy tú y yo tenemos redención, tenemos camino hacia el cielo, tenemos la vida eterna, tenemos la bendición de seguir a un Cristo resucitado que vive por los siglos de los siglos y que nos lleva hacia la victoria en Él. Decídete por hacer siempre la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Pero dice esto Santiago: la voluntad de Dios es pura, es pacífica, es amable, es llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ven al Señor y dile: Señor, soy débil. Sí, tenemos que reconocerlo. Muchos hemos tenido momentos de debilidad, donde hemos cedido, donde no hemos hecho lo correcto. Pero hoy tú puedes decirle: Señor, soy débil, pero quiero hacer tu voluntad. Y decido hacer tu voluntad, cueste lo que cueste, Señor. Pero los días que me dejes sobre la tierra, Señor, caminaré en tu verdad, en tu santidad, obedeciendo tus mandamientos, haciendo tu voluntad. Por favor, Señor, que tu Santo Espíritu venga y sople sobre mí y sea lleno con tu poder. Y ahí es cuando viene el poder del Espíritu Santo y nos da esa fuerza sobrenatural llamada dominio propio. Quiero que se coloquen de pies.
Yo creo que durante toda la enseñanza tú has tenido oportunidad de hacer una reflexión. Y tú has sabido a este momento en qué has cedido, en qué has fallado, en qué te está faltando el dominio propio. Muchas veces en casa puede ser que se arma una discusión y tú fácilmente terminas gritando, ofendiendo, algunos tirando las puertas. Y a veces hasta, ¿cuántas veces los padres que están aquí le han pegado a sus hijos con ira? Y a los hijos no debemos corregirlos con ira. Si tu hijo falló, pero tú tienes ira, ve y cálmate. Y cuando te pase la ira, corrígelo. Porque si lo corriges con ira, solo vas a darle a tu hijo violencia, rechazo, agresión. ¿Cuántas veces entre esposos se gritan, se maltratan? Porque falta el dominio propio para callarse. ¿Cuántas veces los que conducimos autos, el Espíritu Santo sabe? Yo muchas veces, conduciendo el auto, es algo que el Señor ha estado trabajando en mí siempre. Y de verdad que a veces algunos, no digo todos, en respeto a los caballeros que están aquí, pero algunos hombres manejando maltratan muy feo a las mujeres que están conduciendo. Y eso me enerva. Cuando pasa un hombre y me dice unas tantas palabras. Y a veces yo he tenido que orillar el carro y tan solo orar y decirle: Espíritu Santo, ayúdame, no debo responder, ayúdame a hacerlo. No está nadie allí conmigo en el carro, pero está el Espíritu Santo. ¿Qué haces en tu casa cuando estás a solas, cuando nadie te ve? Es ahí cuando tenemos que ejercer el dominio propio. ¿Qué hay en tus pensamientos? ¿Cuáles son tus pensamientos? Yo creo que todos aquí hemos cedido de una forma u otra y necesitamos decirle: Señor, hoy necesitamos el amor disciplinado del dominio propio, que tu Santo Espíritu lo da. Cuando alguien nos agrede, cuando alguien toca nuestro ego, nuestro orgullo, y rápidamente estamos Señor, necesitamos el dominio propio. Y Papá Dios no está aquí para juzgarnos y señalarnos, pero sí con amor nos está llamando a ser discípulos verdaderos de Él. Porque eso es el testimonio, eso es lo que ven los inconversos. ¿Qué ven los inconversos en tu empresa, donde trabajas? O sencillamente tú hablas de lo que todos hablan, de pecado. ¿Cómo te comportas? Eso es lo que pesa hacia la vida eterna. Señor, quiero hacer tu voluntad, no mi voluntad, no más mi voluntad, no más mis apetitos desordenados, no más lo que a mí me place, no más lo que mi ego quiere hacer, no más, sino tu voluntad. Es
Señor, si tengo que quedarme callada, si tengo que, Señor, lo hago. Dame ese carácter humilde, sencillo, santo delante de ti. Si algo te molesta, no es reprimir la ira, no se trata de eso, porque reprimir la ira es malo. Pero si algo te molesta, cálmate y luego habla con amabilidad y busca arreglar la situación. El dominio propio nos lleva a hacer las cosas que debemos hacer como hijos de Dios y como auténticos discípulos de Jesús.